Que la gracia y la paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Bienvenidos a un estudio más de la bendita y santa palabra de nuestro Señor. Hoy en este día, ¿verdad? Vamos a estar meditando en otra porción de la Biblia, hablando acerca de la resurrección, ya que hemos dado varios temas en cuanto a este punto doctrinal, el cual es uno de los principales que ya debe saber todo cristiano, todo lo referente a la resurrección. Y desde luego no es fácil tampoco, no es de que en un estudio lo va a entender todo. Ya hemos tenido 5 estudios anteriores y pues bueno, necesitamos seguir meditando en la palabra del Señor. Así que le invitamos a que se una juntamente con nosotros en los estudios y recuerde, apunte la cita primero y después de apuntarla, la busca. Y cuando finalizamos el estudio, usted vaya a estudiarla, la palabra de Dios, las mismas citas que leyó, lea arriba y lea abajo para que vea que realmente se refiere a lo que estamos enseñando. Pero porque usted tiene un compromiso delante de Dios y es también de escudriñar la palabra de Dios. No nomás de leerla como si fuera una revista, un periódico o cualquier catálogo, ¿no? Usted tiene que meditar en la palabra del Señor y desde luego, ¿verdad? Sacar sus conclusiones. Nos equivocamos de repente, usted para eso está también, para que escudriñe y bueno, nos ayude también a corregir los errores que tenemos. Pero en cuanto a cuestión de doctrina, ¿verdad? Tratamos de que sea lo más bíblico posible porque en ocasiones podemos entender mal un texto o debido a la gran variedad de versiones, podemos tener alguna diferencia en cuanto al entendimiento, pero ¿verdad? Se corrige todo. Pero en cuanto a errores de que decimos un nombre por otro, una ciudad por otra, un personaje por otro, eso es algo normal, ¿verdad? Somos humanos y hay que entender que eso no es cambio de doctrina, no es con esa intención. Y pues bueno, vamos a meditar en la palabra del Señor. A mis hermanos por allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia, bienvenidos también. Y a cada uno de ustedes que siempre se acompañan, hermanos, recuerden, en este ministerio, ¿verdad? Lo importante es la palabra de Dios, guiada por el Santo Espíritu de Dios. Así que eso es lo que proponemos en este ministerio. Y para usted que primero nos sintoniza, no pedimos colecta, no pedimos o decimos que aquí es lo único que tenemos la verdad. No. La verdad está en sus manos, al alcance de sus manos, y donde quiera que usted vaya, ahí está el Señor. Solamente tiene que entregar la vida al Señor, ¿verdad? Porque ahí yo soy con Dios, y es un alcohólico, es un peleonero, golpea a la mujer, o golpea al hombre. Eso no es conocer a Dios. Sabe que hay un Dios, ¿verdad? Pero conocer a Dios es tenerlo dentro de su corazón. Eso es lo que debe tener uno para que no haya esas discrepancias de repente que tenemos. Y bueno, vamos a orar antes de pasar la palabra del Señor. El tema de esta noche es Cristo, la primicia de la resurrección. Y quiero recordarle que ya hemos dado algunas. La primera que dimos fue ¿qué es realmente la Pascua? La segunda fue ¿cuándo restó el Señor? Y hablamos acerca de que la fecha, el día en que restó el Señor. Muchos creen que es el domingo, la Biblia no dice eso para nada. Fue un sábado en la tarde que restó el Señor, conforme a las Escrituras. Luego la nueva Pascua. Y luego hablamos de las resurrecciones en plural, son varias. Y luego en qué cuerpo estará, que fue hace 15 días. La semana pasada por causas personales no pude venir, pero bueno, hoy estamos aquí. Y el tema de hoy es Cristo, la primicia de la resurrección. Pero vamos a orar antes de pasar la palabra del Señor y pedirle a Dios que nos ayude, que nos dé dirección. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa tarde le damos gracias por la bendición que nos da, Señor, de estar con bien. Por la bendición, Padre, de estar en este lugar, transmitiendo en este momento. También, mi Señor, Señor, porque hasta hoy nos ha fortalecido, nos ha ayudado para seguir adelante, Padre. Así le pedimos, Padre, por los que van a estar escuchando, para que prepare su corazón, para que también, Señor, les hable entendimiento. Y a mí, Señor, que me dé la gracia, la sabiduría, el entendimiento, Señor, de su palabra. No las ideas de los hombres o de la mayoría, Señor, sino qué dice su palabra realmente y cuál fue la intención que escribió el escritor. Así que, Padre, ayúdeme, Padre, a dar lo mejor y que sea, Señor, sea su Espíritu Santo el que me guíe en todo momento. De mis labios puede salir alguna palabra torpe, alguna palabra que confunda, Señor, pero su palabra jamás viene, Señor, algo que confunda. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema nuevamente, Cristo, la primicia de la resurrección, y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, y en el versículo 5. Revelaciones, depende de la versión que traiga, mi Biblia dice Revelaciones, capítulo 1, o Apocalipsis, capítulo 1, y es versículo 5 nada más. Y dice en el nombre de Jesús, Revelaciones capítulo 1, o Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, en el nombre de Jesús. Y de Jesús el Cristo, que es el testigo fiel. Óigalo bien, el primogénito de los muertos
y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre. Lo que debemos de estudiar hoy y meditar en ello es que dicen que Cristo es el primogénito de los muertos. Es decir, ¿verdad?, el primero de los muertos. Y en ocasiones, ¿verdad?, cuando vamos comenzando en el cristianismo, nos damos cuenta de algunas palabras o algunas situaciones, ¿verdad?, que parece que contradicen lo que ya hemos leído anteriormente o lo que nos han predicado. Dicen, bueno, ¿cómo que las primicias o cómo que el primogénito, depende de la versión que traiga usted, o el primero de los muertos? ¿Cómo está esto? ¿Verdad? Si realmente hubo antes de Cristo otras resurrecciones. Entonces, para eso son los estudios precisamente. Y como siempre les pedimos, ¿verdad?, que en su casa o con su pastor, con su líder, donde quiera que se encuentre, dígale, hermano, hay que meditar en la palabra, porque yo sé que hace falta la alabanza. Sí, es importante la alabanza. Es importante el testimonio que trae alguien, la participación de la iglesia, todo eso es importante. Pero para el cristiano, lo más importante de todo el culto que tenemos es precisamente la palabra de Dios, porque ahí Dios nos va a hablar. A veces no nos gusta lo que nos dice, ¿verdad?, porque nos portamos mal y nos reprende. Pero otras veces nos hace llorar, otras veces nos hace meditar. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Lamentablemente hoy en día se le da más énfasis a la alabanza, y no una alabanza ni siquiera ni espiritual, más bien carnal, que mueve la carne, que lo motiva a bailar y todo eso. No estoy en contra de eso. Aquí tenemos alabanza y usted se da cuenta, tenemos alabanza. Pero realmente el problema es cuando se le da más énfasis a la alabanza, porque dice, es la alabanza para Dios, sí, pero Dios quiere hablar también contigo, Dios quiere darte un mensaje. Entonces, para eso es la palabra del Señor. Y en ocasiones, ¿verdad?, nos ha pasado, y lo he dicho en otras ocasiones, yo he ido a lugares donde le dan 2 horas o 2 horas y media a la alabanza, y a la predicación 15 a 20 minutos. Entonces, ¿dónde está ahí la palabra de Dios para la gente? No es tan importante para ellos. En otros lugares, ¿verdad?, pura alabanza, luego ya ve el reloj, el hermano dice, hermano, se nos fue el tiempo, ya no alcanzamos a predicar, ya se acabó el culto, y gloria a Dios, aleluya. No hubo palabra de Dios. Entonces, el problema es ese, debemos de tener ese balance, donde tengamos alabanza, agradecimiento a Dios, pero también la palabra de Dios. Entonces debemos tener mucho cuidado de que en los servicios que tengamos, tengamos alabanza, sí, pero la palabra de Dios es más importante, porque es la que nos va a dar el consejo, nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Mientras que la alabanza, claro, es para Dios, pero también nos gusta a nosotros la alabanza, ¿verdad? Entonces eso no lo vamos a negar. Entonces tenemos que tener cuidado. Ahora, es bueno que en algún momento de la semana tengan una reunión exclusivamente para escudriñar la palabra de Dios. Eso, ¿verdad? Que oren para comenzar y luego ya a meditar la palabra de Dios. Te pone un tema una semana anterior, o que nos vemos el jueves en la tarde, ahí en mi casa o en el templo donde puedan, ¿verdad? Y vamos a estudiar la venida del Señor. Bueno, ahí se juntan todos y ya tengo una semana para estudiarlo, nos juntamos y entonces ya podemos meditar en ese tema que estamos estudiando. Es muy bonito, muy importante. Ahora, no es para que nos peleemos. Si no entiendo lo mismo que el hermano o los hermanos, no es para pelearme, no. Al contrario, es para que me ayuden a entenderlo yo, o yo ayudarlos a ellos a que entiendan lo que dice la Biblia. Entonces, eso es importante. Porque en ocasiones nos enojamos, salimos mal, y eso ya empezamos como a ver menos al hermano porque no piensa igual que yo. No, hermanos, eso es algo normal en los seres humanos. Ahí está, Pablo reprendió a Pedro porque lo que hacía era condenar, y dice que lo reprendió públicamente. Se peleó Pablo también con Bernabé. Entonces, eso es normal que haya discusiones entre hermanos, pero jamás debe haber rencor ni tampoco dejarse de hablar. Entonces, ayer hablamos de eso aquí en el servicio. Entonces, esos son obras de la carne. Así que debemos de aprender a ser espirituales, no carnales. Y eso hay que tener mucho cuidado. Bueno, vamos al tema. Aquí dice, ¿verdad?, que Cristo, la primicia o el primogénito de la resurrección. Entonces, bueno, ¿cómo que el primero o el primogénito o la primicia de la resurrección? Acompáñenme a otra cita. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 16 al versículo 23. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 16 hasta el 23. 15, 16. Apunte su cita y luego la busca. Primera de Corintios, capítulo 15. Y de hecho, hermanos, cuando van a hablar de la resurrección, forzosamente tienen que entrar al capítulo 15, a todo el capítulo 15, porque ahí hablan
una gran variedad de temas en cuanto a la resurrección, que ya hemos dado temas acerca del capítulo 15. Entonces, cuando usted va a ver un tema de resurrección, forzosamente tiene que incluir ahí 1 Corintios capítulo 15, ¿verdad? Es la que más habla de la resurrección. Entonces, vamos a meditar ahorita en 1 Corintios 15, versículo 16 al versículo 23. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Óigalo bien, y si Cristo no resucitó, su fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. 18, por consiguiente, también los que durmieron en Cristo son perecidos. 19, si en esta vida solamente tenemos esperanza en Cristo, los más miserables somos de todos los hombres. 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos y Él es hecho, óigalo bien, primicia de los que durmieron. Primicia de los que durmieron es de los que murieron. 21, porque por cuanto la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. 22, porque a la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán vivificados. Y el 23, mas cada uno en su propio orden, óigalo bien, cada uno en su propio orden. Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Entonces, en el versículo 20, al final dice, ¿verdad? Que Él es, hablando de Cristo, Él es hecho primicia de los que durmieron, o de los que están muertos. Y en el 23, al final también dice, Cristo, las primicias, después los que son de Cristo. Es decir, primero resucita Cristo. Y aquí surgen esas preguntas, ¿no? Oiga, hermano, pero ¿cómo dice la Biblia que Cristo es la primicia, o el primogénito, o el primero que resucita? Y eso como que en ocasiones, cuando no escudriñamos la palabra de Dios, como que nos causa un problema o una confusión. Pero la palabra de Dios no es de confusión, simplemente tenemos que escudriñar la palabra de nuestro Señor. Bien, primicias, ¿verdad? Aquí dice algo importante. Para poder entender este tema, tenemos que seguir meditando en la palabra del Señor. Otro consejo, hermanos, muy importante. Siempre apunte. Eso es algo bien importante. Yo sé que a veces nos da pereza escribir, tenemos siempre la idea de que voy a aprender de memoria, ¿verdad? Y al menos yo tengo muy mala memoria. Entonces, escribir. No es escribir un relato grande, no, simplemente las palabras más importantes. Ok, resurrección, primicia, después los muertos en Cristo. No tiene que escribir todo eso, sino que tiene que ser un resumen, ¿verdad? Y así se va aprendiendo esas palabras claves para un estudio. De hecho, hay una Biblia, ¿verdad?, que me regalaron por ahí los hermanos, que se llama Palabra Clave. Y también le habla acerca de las palabras clave de ese capítulo, y le ayuda bastante porque de repente leemos un texto y no meditamos en algunas palabras que son importantes para la doctrina. Y por eso esa Biblia le ayuda un poco a la palabra clave, pero también se la recomiendo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué quiere decir entonces que Él es la primicia? Versículo 20, Él hecho primicia de los que durmieron. Versículo 23, Cristo la primicia, después los que son de Cristo. Ese es el orden exacto. Pero entonces, ¿qué pasó en el capítulo 11 de Juan? ¿Verdad? Con Lázaro. La Escritura habla de que Lázaro estuvo 4 días sepultado y el Señor lo resucitó. ¿Qué pasó ahí con la viuda de Naín? ¿Verdad? Que murió su hijo. El pueblo se llamaba Naín, por allá está en Lucas, no recuerdo el capítulo. ¿Qué pasó allá con Eliseo, verdad? Cuando resta un niño, si mal no recuerdo, en Segunda de Reyes, me parece que está en el capítulo 4. Habla de ese niño que murió y va y lo resucita. ¿Qué pasó en el capítulo 13 de Segunda de Reyes, donde Eliseo, ¿verdad?, ya había muerto y está sepultado? Entonces avientan ahí un muerto, toca los huesos de Eliseo. ¿Y qué pasa? Resucita a esa persona, vuelve a la vida. Entonces, bueno, ¿qué pasa con todos ellos? Y vamos a ver otro de los más, para mí, que cuando recién me he convertido, me impresionó bastante esta resurrección. Vamos a Mateo capítulo 27. Mateo 27. Vamos a leer del 50 al 53 nada más. Mateo 27. Mateo 27, versículo 50 al 53. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con gran voz,
entregó el Espíritu, es decir, murió. 51. Y aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo. Y la tierra tembló y las rocas se hundieron. 52. Y los sepulcros se abrieron. Y muchos cuerpos, pero no de todos, sino de santos, muchos cuerpos de santos, o sea, de creyentes en el Señor, de los que habían muerto en ese tiempo, que habían dormido, se levantaron. 53. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Imagínense, es una cosa tremenda, ¿no? Imagínense que pueblos tan pequeños, el Señor resucita ahí, el Señor muere, y al instante que Él muere, entrega el Espíritu y resucitan muchos, no dicen cuántos, pero ya que sean 10, que ahorita ya es algo tremendo, ¿no? Imagínense la sorpresa en sus casas, en sus amigos, en las amistades, en la gente que los vio cuando los enterraron. De repente verlos caminando por ahí, tuvo que haber sido algo muy, muy impresionante. Verán, los que hayan sido 5, 10, 20, 100, los que hayan sido, tuvo que haber sido algo impactante en aquella ciudad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esa resurrección fue antes de que Cristo acaba de morir. Así como el hijo de la viuda de Naín, así como el mismo Lázaro, así como Eliseo y el niño que está de Eliseo, y entre otros hay más resurrecciones, pero ¿por qué dice entonces que Cristo es la primicia? Como pareciendo que es el primero en resucitar. Entonces ahí viene, mis hermanos, la importancia de escudriñar la palabra del Señor. No aferrarnos de que yo entiendo así y así es. No, mi hermano, es algo muy importante. Por eso yo les digo, ¿verdad? Algo muy importante que cuando yo he debatido, y vuelvo a repetir, insisto, debatir no es pelear. Yo he debatido con hermanos hasta de otros ministerios tomando un café, tomando sopa de letritas y de estrellitas. Yo he estado con ellos debatiendo, hermano, y no ha habido ningún problema. Yo tengo hermanos con los que he debatido, hermano, y nos amamos, nos respetamos como pastores, hermano. No tengo ningún problema. El problema es cuando la persona es carnal, ¿verdad? Que al rato sale atrás de uno, hablando de uno, y eso está mal. O sea, esa persona no es apta ni de ser pastor ni ministro, ¿verdad? Porque no es apta para eso. Porque venimos a debatir, ¿verdad? Pablo lo hacía, Pedro, todos iban y tenían que enseñar la verdad con las Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermano? Cuando uno debate estos puntos, debe traer su cuaderno, su pluma, para apuntar, ¿verdad? No decir, hermano, te vas a condenar, pero no, hermano, a veces el entendimiento no llega a ese grado. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, hermano, no estar juzgando mal, porque a poco yo estoy equivocado y el hermano trata de hacerme entender y yo estoy cerrado. No, yo tengo la verdad. No, hermano, cuidado con eso. Siempre abierto a la palabra de Dios, porque no le está enseñando un libro que se encontraron por ahí, no, le está enseñando la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, ¿a poco lo que tiene es un entendimiento en cuanto a palabras? ¿Qué significa esa palabra? O tal vez a la traducción que trae. Entonces, a veces hay traducciones que se equivocaron, ¿sí? No dice lo que realmente quería decir el escritor. Entonces, todo eso, hermanos, hay que entenderlo, ¿verdad? Especialmente si debate con alguien que no es de su propia fe o de la misma fe de usted. ¿Verdad? Nunca faltar el respeto o minimizarlo o hacerlo sentir mal. No, al contrario, venimos a aprender, no nomás a enseñar. Entonces tenemos que tener esa paz. Dice, ¿sabe qué, mi hermano? Vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a ver qué dice. Bien, volviendo al tema, hermanos. Eso es un consejo, hermanos, ¿no? Es importante debatirlo, pero no pelear. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ¿fue el primero o no fue el primero? Si hubo antes que resucitaron. ¿Cómo está eso de que Cristo es la primicia de los que resucitaron? Y ahí es donde a veces viene que algunos, ¿verdad? Es que la palabra se contradice, la palabra no dice la verdad, o está difícil, no la entiendo, un día dijo que se arrepiente, otro dice que Dios no se arrepiente. Entonces todas esas palabras de repente nos confunden, ¿verdad? Y nos da a veces pereza o miedo a descubrir la verdad. ¿Verdad? Porque no, es que dice que Dios no se arrepiente, pero luego que se arrepintió de haber hecho al hombre y de haber puesto a Saúl, pues hay que ver qué significa la palabra en ese momento, ¿no? Entonces, todo eso es bien importante, hermanos. Por favor, en el nombre del Señor les digo, tiene que esforzarse en escudriñar, no en leer, en escudriñar la palabra de Dios. ¿Por qué parece que se contradice? ¿Por qué hay un texto que me dice que hay una resurrección antes de Cristo? Ahora, hubo muchas, pero ¿por qué hay uno antes de Cristo? ¿Y por qué el Señor dice que es la primicia? Y luego está otro error, donde hay hermanos que tienen que mentir para no hacer quedar mal al Señor. No, yo no voy a ayudar al Señor, hermano. Yo no voy a ayudar al Señor. Al contrario, yo ocupo de Él. Él no ocupa de mí. Entonces hay gente, ¿verdad?, que
en su buena fe, para que no se vea mal la palabra de Dios, tratan de mentir. Bueno, si es el primero, pero en realidad no era el primero. No, y dice que era el primero, que era la primicia. Entonces la primicia es lo primero. Entonces, tengamos cuidado con eso. No pretendamos saber más que Dios. Es un error también de muchos hermanos que tratan ellos en su ignorancia de la palabra del Señor como de justificar cuando Dios se equivoca. ¿Cómo que cuando Dios se equivoca? No es que se contradice. No, analice el texto, analice a qué se refiere. Cuando dice, ¿verdad?, que el que no trabaja, que no come. Eso dice la Biblia. Pero luego dice que se enreden las cosas del mundo, está mal. Entonces, bueno, debo trabajar. Bueno, hay que ver a quién está hablando. Eso, hermanos, es bien importante. Como este texto hay muchos que confunden, pero también hay muchos textos que también lo va a confundir. ¿Dónde entra, hermano, el maestro de su congregación? En esto, enseñarlo. Él tiene que estudiar para enseñarlo a usted. Ahora, si usted es maestro, mi hermano, prepárese, porque el maestro no es de que llega el don de arriba de Dios y ya sabe todo. No, eso no es así. Vamos a poner un ejemplo de un maestro normal, ¿verdad? Un maestro que estudia para dar clases. No es de que un día se levantó, quiero ser maestro o quiere ser maestro. No, no es así. Tiene que tener un estudio, una preparación, para luego dar un tema a sus alumnos. Ese es el trabajo del maestro. Entonces, oigo que muchos, yo soy maestro, y no estudia, no lee la Biblia, no la escudriña. Entonces, ¿cómo es posible que sea maestro? No es maestro. Él apenas puede ser que esté comenzando a estudiar y quizá el llamamiento es de maestro, pero tiene que esforzarse también para dar enseñanza a los demás. Por tanto, mi hermano, cuando ves textos que parece que se contradicen, vamos a analizarlos. Ahora, vuelvo a repetir, de repente traemos otras versiones, y otro día vamos a hablar acerca de las versiones, porque a veces eso es lo que a muchos les hace perderse por completo. Hay versiones, hermanos, que por el afán de modernizar el lenguaje y de que lo entendamos en nuestro tiempo, bueno, le cambian las palabras. Y están buscando palabras lo más acercado posible. Entonces, eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque también es un error muy grande decir que nada más mi versión es la verdadera. Y eso pasa con las católicas. Yo tengo varias católicas, tengo como 5 diferentes, 6 diferentes, no recuerdo ya, ¿verdad? Y tengo varias, ¿verdad?, que tienen comentarios, ¿verdad? Entonces, de una a otra también varía, ¿verdad? También evangélicas, también le pasa lo mismo, ¿no? De una versión a otra varía. Entonces, si usted agarra una versión que dice una palabra, cheque otra versión, a ver qué es lo que dice. Ahora con los celulares, que no estoy muy de acuerdo en el celular, pero no lo condeno ni mucho menos, ¿verdad? En el celular puede ver una aplicación que se llama Biblia Paralela, y ahí usted abre esa aplicación, ¿verdad? Y le pone varias versiones. Es bueno, a mí me gusta más leerlo en la Biblia, ¿verdad? En el libro. Y es muy bonito ahora porque pone sus Biblias y se pone a compararlos, y es algo que le ayuda mucho a memorizar. Ahora, también usar el celular o el tablet o la computadora no es pecado, no se va a condenar por eso. Pero es más fácil, hermano, en la internet o en el tablet hacerlo. Sí, es verdad que es más fácil, pero al mismo tiempo ejercita más con la Biblia. Pero bueno, vamos al tema. ¿Qué es lo que pasa aquí? Dice, ¿verdad?, que la primicia, Cristo, de los que durmieron o de los que están muertos. Pero ya vimos que hay resurrección, especialmente en esta de Mateo 27, que para mí fue algo muy sorprendente de recién convertido. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se contradice o no se contradice? ¿O qué es lo que realmente quiere decir aquí? Las primicias de los que durmieron. Ahora, vamos a ir, hermanos, a otra escritura, al lado derecho. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, apúntele por favor. Romanos capítulo 6, versículo 7 al versículo 10. Romanos 6. 7 al 10. Estamos en Mateo, va a encontrar Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos y enseguida Romanos. 4 cartas al lado derecho. Romanos capítulo 6, versículos 7 al 10. Romanos 6, 7. Ve lo que dice aquí la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Versículo 7. Porque el que está muerto, libre del pecado. 8. Y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Óigalo bien. Nuevamente 8. Y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Nota el versículo 9. Cierto que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, óigalo bien, resucitado de los muertos,
ya no muere. Óigalo bien, ya no muere más. La muerte no tiene más dominio sobre él. 10, porque en cuanto él murió al pecado, murió una vez, mas en cuanto vive, vive para Dios. Fíjese bien, en el 9 dice, Cristo habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. Ya no hay muerte para Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa, hermanos? La Escritura nos habla, ¿verdad?, de que resucitó a Lázaro, efectivamente. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. Volvemos a con Eliseo, el que tocó los huesos de Eliseo, y otras más resurrecciones. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? La primicia es que cuando Cristo resucitó, ya no muere. Pero cuando resucitó a los que antes de Cristo y a los que salieron de las tumbas en la muerte de Jesús, ellos volvieron a morir. Eso es algo importante. Lázaro estaría todavía vivo aquí si dijera, bueno, pues ya no estoy, ya está vivo para siempre. No, todavía no. Él llegó, no sé cuántos años viviría todavía con sus hermanas y sus familias, ¿verdad? Pero llegó el tiempo que tenía que morir. No sabemos cómo murió. Y es que dice la Biblia que al hombre está establecido que muera una sola vez y después el juicio. Pero hermano, ¿cómo está eso de que ellos ya murieron y el juicio? El tema no es hoy el juicio, ¿verdad? Ese es el último tema, si Dios lo permite, la siguiente semana. Pero después de resucitar, la muerte, la resurrección y el juicio. Por eso es que dice, bueno, hermano, pero ¿cómo si Lázaro ya murió? Entonces, ¿no lo juzgó el Señor? No, todavía no es el tiempo. El juicio es hasta el final de los tiempos. Es importante. Recordemos una cosa que lo vimos hace algunas semanas atrás. Cuando llega el Señor, ya donde está Lázaro, ya está sepultado, y le dice, ¿verdad? No, quiere ya Lázaro, tiene 4 días de muerto. Entonces le dice, ¿verdad?, que va a resucitar, y dice, ¿verdad?, María, no recuerdo si fue María o Marta, y dice, no, yo sé que resucitará al fin de los tiempos. O sea, ella sabía que no era el tiempo de la resurrección. Ella sabía eso. Pero no, ya sabemos que va a estar hasta el fin de los tiempos. El mismo Job lo vimos también hace ya semanas atrás. Si mal no recuerdo, en el capítulo 19, versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y yo lo he de ver. O sea, él mismo dice con su cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él sabía que al final de los tiempos, Job, iba a haber una resurrección. Perdón. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, de la resurrección general, entonces es cuando Cristo venga a la iglesia y arrebata a la iglesia, pero también los muertos, Cristo resucita primero. Por eso lo que leímos anteriormente de que todo en su orden. Cristo, las primicias, y luego los que son los muertos en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que está pasando, dice, cuando Cristo murió, Él cuando resucita, ya no muere más. Versículo 9. Cierto que Cristo, habiendo resucitado, óigalo bien, resucitado de los muertos, ya no muere más. Esta es la gran diferencia entre la muerte que tuvo Lázaro, la que tuvo el hijo de la viuda de Naín, o el que tuvo Eliseo, o todos los demás que resucitaron. Es muy diferente. Cuando Cristo resucita, por eso es la primicia de la resurrección para vida eterna. Entonces, cuando Cristo resucita, ahora Él, en su cuerpo glorificado, que lo vimos hace 15 días, en su cuerpo glorificado, no sabemos si cuando Él resucita tiene la misma edad de 33 años o no sabemos. Aún no sabemos si nosotros resucitamos y cuando lleguemos a resucitar tenemos el cuerpo de 30 años, de 20 años, 25 años. No sabemos, eso no sabemos, pero seremos resucitados. Y dice la Biblia que será este cuerpo, esta casa, esta habitación, será deshecha. Y tenemos de Dios un edificio, no hecho de manos, o sea, un cuerpo glorificado. Eso dice la palabra, dice que vamos a ser revestidos de ese cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y es promesa de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, Cristo resucitó y resucitó en un cuerpo glorificado. Pero ese ya no volvió a morir. Ese cuerpo ya es ahora sí definitivo. Cuando uno venga, hermano, a la resurrección, ya sea que esté vivo o esté uno muerto, ¿verdad? Cuando venga la resurrección y los que estén vivos en ese tiempo, entonces van a ser transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos. Transformados. ¿Para qué? Para ya no morir más. Se acabó la muerte. Por eso dice la Biblia, hermanos, que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Y aquí te quiero también algo muy importante. La muerte es consecuencia del pecado.
Yo sé que mucho católico, ¿verdad?, no está de acuerdo con esto, porque tiene sus principios, pero lamentablemente varios de los católicos creen mucho en la Santa Muerte. Y eso es un pecadazo tremendo, hermanos. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, hermanos, que la muerte es consecuencia de desobediencia. Y dice que es pecado. Entonces, cuando hablan de la Santa Muerte, ¿cuál Santa Muerte? Eso no, esa es una maldición, es un pecado. No hay eso. Lo que están adorando es un demonio. ¿Por qué cree que les pide siempre algo la Santa Muerte? Y cuando ya están adentro de esa práctica, ya no las deja salir tan fácilmente. De hecho, nos consta, ¿verdad?, de primera mano, que les costó la vida a varios que conocemos o conocíamos. ¿Verdad? ¿Por qué? Por andar con ese juego de la Santa Muerte. Esto es algo serio, mis amigos. Si tu hijo está en esa práctica, o tú, por curiosidad, estás ahí queriéndole buscar, esto pasa en el pueblo católico, y bien lo sabemos, ¿no? Entonces, los curas tendrían que hacer ese énfasis en que eso es pecado. Es un demonio el que están invocando. ¿Verdad? Sí les concede muchas cosas, pero lamentablemente quedan enlazados con ese demonio. Porque es la maldición que entró a la tierra. La muerte. Le dijo el Señor a Adán: si comieres ese fruto, morirás. ¿Verdad? Entonces, es una maldición. Todo eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Yo no estoy diciendo que todos los católicos, porque no todos están de acuerdo con eso. Pero debe ser énfasis del cura de que se apartan de esa práctica demoníaca. Los tiene agarrados y al rato les da miedo salir de ahí, porque saben que se va a vengar de ellos. Ahora, no es que sea la muerte, sino es un demonio el que ya lo tiene bien enganchado. Entonces, ten cuidado con eso de la famosa Santa Muerte, porque ni es santa ni es la muerte, es un demonio. Ahora, vamos a ver el siguiente. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que Cristo resucitó. Ciertamente resucitó, porque si no creo que resucitó, pues mi fe es vana. Entonces, en vano estoy predicando la palabra de Dios, en vano me estoy apartando del pecado, que sigo siendo pecador, fallo muchas veces, pero en vano me estoy apartando del pecado si sé que no hay esta resurrección. Porque la esperanza del creyente, hermanos, como decía hace algunas semanas atrás, la esperanza del creyente no está ni siquiera en su muerte, porque muchos profetas, muchos dioses murieron. Eso no es de extrañar. Cristo puede haber muerto y se acabó. Pero la gran diferencia entre todos esos personajes, por más bueno que haya sido, entre todos ellos, ninguno venció la muerte. Ninguno. Ni Mahoma, ni Confucio, ni los líderes espirituales, ni los pseudo profetas, ni los pseudo apóstoles. ¿Verdad? Solamente el que venció la muerte fue Cristo. Nada más. Esa es la gran diferencia. Pero cuando Él vence la muerte, la vence para siempre. Por eso dice que el postrer enemigo a vencer es la muerte. Pero Él ya la venció. Ahora, nosotros seguimos muriendo. Nos enfermamos, nos morimos de accidentes, de enfermedad, lo que sea. ¿Verdad? Pero ya está conquistada esa parte. Ahora, mi esperanza no está en la muerte de Cristo. Eso me perdona mis pecados. Porque para eso es la muerte del Señor, la muerte del Cordero, ¿verdad? Hay que hacer la diferencia. En la muerte del Señor me limpia de pecados. Como vimos al principio en Apocalipsis 1:5. ¿Verdad? Me limpia de todo pecado. La muerte de Cristo. Y por eso hay que celebrar la muerte de Cristo. Pero la resurrección nos da esperanza. A mí de nada me serviría que mi Señor estuviera muerto todavía. De nada me serviría. ¿Por qué? Porque cualquier fe tiene eso. Su principal líder o su Dios está muerto. Pero nuestro Señor resucitó venciendo la muerte. Tomó las llaves de la muerte, dice la Escritura, y por tanto ahora vive para siempre. Esa es nuestra esperanza como creyentes. Si tú dices que eres cristiano, cualquier denominación, cualquier que diga que es cristiano, que sigue a Cristo, ¿verdad? Nadie seguimos 100%, pero lo vamos tratando de seguir. Déjame decirte que la esperanza de nosotros descansa en la resurrección. La muerte nos limpió de pecados porque derramó su sangre por nosotros, pero la resurrección nos da esperanza de una vida diferente, una vida nueva. De los que creemos realmente de corazón que Cristo resucitó, vamos a ser también juntamente con Él resucitados. Pero Él es la primicia y después nosotros. Pero ya no vamos a morir. Ahora, en la actualidad sí ha habido hermanos que nos han testificado de que murió por un tiempo y resucitó. Sí, gloria a Dios por ello. Yo no dudo de eso. Porque es el poder de Dios, no es el poder del hermano. Entonces, el Señor le ha permitido volver a la vida. Sí, gloria a Dios por ello. Hay testimonios tremendos que están constatados con los médicos, ¿no? Que resucitó, es un milagro. Pero ya murieron. Ya pasó el tiempo de que tenían que estar en tierra y murieron. Pero ¿qué es lo que pasa? En ellos hay una esperanza. Y lo dice Tesalónica. Dice, ¿verdad? Que no tengan la esperanza como algunos tienen, perdón, que no tengan ese temor como algunos tienen esa esperanza. ¿De qué? De que un día van a ver a sus seres queridos o van a resucitar todos. Eso es algo muy importante.
¿verdad? No sean como los que duermen sin esperanza. No, no tenemos que tener esperanza de que Cristo ha vencido la muerte y esa es mi esperanza. Yo sé que si el día de mañana muero, tengo la confianza, no por mis obras, porque no puedo pagar con mis obras, sino por el sacrificio de Cristo que lo ha aceptado en mi corazón. Ahí está la resurrección, la promesa de resurrección. Algún día me levantaré al final cuando venga el tiempo de la resurrección y bueno, ya voy a estar con todos los que resucitaron en aquel día. Ahora, ¿por qué primicia? Porque es el primero que resucita y ya no muere. Así de fácil es esto. Acompáñenme a otra escritura, Hebreos capítulo 7, versículo 22 al versículo 28. Hebreos capítulo 7, versículo 22 al versículo 28. Hebreos 7, 22, en el nombre de Jesús, versículo 22. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús. O sea, hay una diferencia, hay un cambio en el 7:22. 23. Y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes. Óigalo bien. Habla del sacerdocio levítico. Muchos sacerdotes, porque la muerte les impedía que continuasen. 24. Mas hablando de Jesús, porque permaneces eternamente, tiene el sacerdocio inmutable, no cambia ya el sacerdocio. 25. Por lo cual puede también salvar completamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, libre de mancha, apartado de los pecadores y ensalzado sobre los cielos. 27. Que no tuviese necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer sacrificios, primero por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez ofreciéndose a sí mismo. 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres que tienen flaquezas, mas la palabra del juramento que fue después de la ley constituye al Hijo que es perfecto eternamente. Estamos entendiendo esto. Antiguamente el sacerdote que Dios estableció a los levitas, comenzó por allá en Éxodo, hacer el tabernáculo y a los sacerdotes con sus vestimentas. El tabernáculo tenía en su interior la mesa de los panes de las proposiciones, tenía también el incensario, tenía ¿cómo se llama? Su altar su altar de sacrificio, su lavacro. Todo eso lo tenía alrededor y también dentro del santuario. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, también tenía un lugar muy apartado, pequeño, donde estaba el lugar santísimo, donde entraba solamente el sumo sacerdote. Y tenían sus vestimentas, tenían todo, pero ellos morían. No siempre podían interceder por el pueblo porque morían. Entonces le legaban a su hijo y así iban. Entonces no era perfecto porque iban a morir. Pero en Cristo, cuando Él muere, resucita, ahora ya hay otro pacto, otro testamento. Versículo 22. Tanto de mejor testamento fue hecho fiador Jesús, testamento o pacto. Ahora tenemos un pacto mejor. Y en este pacto tenemos a Cristo como sumo sacerdote. Ya no hay sacerdocio como en el Antiguo Testamento. Ahora lo que tenemos son pastores. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos solamente pastores, que son los que están guiando el pueblo. Hay obispos también, claro. Hay ancianos también, claro. Pero no hay sacerdotes ya. Ahora, todos en conjunto, todos los creyentes, dice la Biblia, ya dimos el tema ese, dice la Biblia que nosotros somos reyes y sacerdotes. Todos. No hay un sacerdocio como en el Antiguo Testamento que ofrezca ahí no sé qué sacrificio. Ya no hay, se acabó eso. Ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos el real sacerdocio. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nosotros somos ya sacerdotes. Pero el sumo sacerdote, que es el único, él ha resucitado para no morir. Por tanto, es para siempre el sacerdocio. Y va a estar de siempre. Voy a morir yo y va a interceder por mis hijos, por mis nietos, por sus hijos, por los de usted, por todos. Si es que les dejamos el legado. Pero yo puedo morir y mis hijos no ser cristianos todavía. Pero yo ya les prediqué la palabra, ya les dije lo que dice la Biblia.
les ha enseñado, y un día el Señor los toca y se convierten al Señor. El Señor sigue todavía vivo, intercediendo por ellos, porque su sangre es eterna, su sacrificio fue eterno. Dice la Escritura, ¿verdad? Pablo lo vimos hace 5 estudios atrás, con el que comenzamos, verá que Él es nuestra Pascua. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, Cristo sigue intercediendo porque Él resucitó para no morir, como vimos en Romanos. Este es el sacerdocio eterno, el cual siempre va a estar intercediendo por todos nosotros. Pero Dios que me vaya explicando. No es fácil el tema, pero no es imposible. Que lo que nos falta es escudriñar. Es decir, cuando dice que es la primicia, que quede bien claro, hermanos. No es que el primero que resucitó en la Biblia. No, no, no. Él fue el primero que resucita para no ver muerte. No vuelve a morir. Lo aclara en Romanos y ahora lo está diciendo acá en este sacerdocio. Porque el sacerdocio levítico moría el papá, era para el hijo, y luego para el nieto, y así era el sacerdocio levítico. Entonces no tenía una perfección, porque eran humanos los que tenían. Pero Cristo, al morir en la cruz, derramar su sangre, nos da a nosotros perdón de pecados. No porque seamos mejores ni más buenos que los demás, no, Señor. Simplemente porque Dios toca nuestro corazón, porque dice en la Biblia que a través de la predicación es que somos convertidos, somos salvos. Llegamos al conocimiento de la palabra, aceptamos le entregamos la vida al Señor y seguimos adelante. Pero ahora tenemos nosotros que morir también. Y la enseñanza va a nuestros hijos, a los hermanos de la iglesia, a los nuevos, sigue la enseñanza. Pero Cristo es que sigue intercediendo. A mí se va a acabar mi turno el día de mañana. Se acabó. Ya no hay pastor aquí. Se murió. Va a estar otro pastor mañana. Entonces, así va a ser, ¿verdad? Pero va a llegar el día en que ya muramos todos o venga el Señor y los que estén vivos lo va a levantar. ¿Por qué? Porque ya ahorita tenemos la esperanza en Cristo de que Él resucitó para no ver muerte. Eso es lo que dice la palabra. Entonces es sencillo. No hay contradicción entre pensar que Cristo es la primicia y pensar que ha habido otras resurrecciones antes de Cristo. El Señor es la resurrección, dice la Biblia, Él es la resurrección y la vida. O sea, Él es el que hizo que los que resucitaron en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento también, es por Cristo. Pero Él mismo vino, entregó su vida, fue a la cruz, derramó su sangre para el perdón de aquellos que le quieran aceptar, no para todos, porque hay una historia ahí o una leyenda, todos somos hijos de Dios. No, eso no dice la Biblia en ninguna parte. Dice que solamente aquellos que le entreguen la vida al Señor, esos son llamados hijos de Dios. Eso dice la Biblia. Verán, no todos somos hijos de Dios. Lamentablemente nos enseñaron mal y muchos la creyeron por no esforzarse, pero no. Tiene que entregar la vida al Señor y el Señor se encarga de guiar sus pasos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y el Señor vino, murió, nos limpió de pecados y enseguida tenemos que, dice la Biblia, el que esté limpio, límpiese más. No se va a quedar igual. Límpiese más. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que esforzarnos para que cuando llegue el día en que vayamos a morir, o si llega Cristo y estamos todavía de pie, nos levante cuando Él venga. Esa es la promesa del Señor, hermano. Él va a levantar solamente a sus escogidos. Y uno dirá, bueno, pero ¿cómo que escogidos? Bueno, porque ahí es donde viene el esfuerzo de la persona. Muchos llamados, sí, pero no todos son escogidos. Los escogidos no es porque Dios decida, oh, este me gustó, este me cae bien. No, no, no. Es porque ahí cuenta también el esfuerzo de uno para llegar hasta el final. Eso dice la santa palabra de Dios. Entonces, para finalizar, no hay contradicción, ninguna. Solamente hay que escudriñar la palabra de Dios. Y podríamos ver más textos, pero también no quiero extender tanto. Quiero que cuando terminemos este estudio, y cualquier estudio que demos en este lugar, va a agarrar sus notas, su cuaderno o su libreta donde lo apuntó, y ahí va a empezar a revisar. Lee arriba, lee abajo, a ver si se refiere al mismo, hay que leer el contexto. Y usted va a entender lo mismo que yo entiendo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Yo sé que muchos dicen, oh, es que ustedes se interpretan como quieren. No, no, vamos a leer tranquilos, tranquilito, vamos y tomamos un cafecito, un té, lo que usted quiera, y vamos a ver qué dice la Biblia. Cualquier Biblia, la católica, aún la espuria, que es la testigo de Jehová, aún hasta en esa le puede demostrar que dice lo mismo, aunque le han cambiado muchas cosas, pero doctrinalmente, que ellos no creen esa doctrina, pero no la practican, pero con la doctrina de ellos mismos, con la Biblia de ellos mismos, le puedo mostrar que Cristo es la primicia y que ya resucitó para no morir. Entonces, lo que es lo esencial está en cualquier Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que estudiarla, dedicarle tiempo. Y si no lo hacemos así, cuando estemos delante de Dios,
Usted no va a poder decir, oh, es que mi pastor nunca dio estudios, o es que mi pastor nunca nos motivó, es que mi pastor nunca nos permitió. No tiene ese pretexto ante Dios, porque usted es un hijo de Dios, es un creyente, y si es creyente, debe de crecer con la leche no adulterada, que es la palabra de Dios. Entonces, no tenemos pretexto ninguno de nosotros. Alguien puede decir, no, hermano, pero yo no tengo esa gracia para hacer estudios. Es que nadie está pidiendo que haga estudios, hermano. Nadie. Simplemente que escudriñemos la palabra de Dios, todo lo que come, todo lo que usted está recibiendo, todo lo que está apuntando, todo lo que está oyendo, lo que está practicando de dar a los demás, todo se va a quedar en su corazón. Y dice la Escritura que el Espíritu Santo va a hablar por usted. Entonces, de lo que estamos comiendo, vamos a sacar cuando sea necesario. Pero si no lee, porque tiene el pretexto o la excusa de decir, es que yo no entiendo mucho, pues menos va a entender. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque Él es el único que puede ayudarnos en nuestras debilidades. Así que pretextos no hay. Júntense entre familias, si quiere ir con sus hijos, con su pareja o con su novio, lo que sea, júntense y abran la Biblia. Anímense a leer la Biblia. No tengan miedo, no hace nada la Biblia, al contrario, nos va a ayudar mucho. Hay gente que tiene Biblia de adorno. No, es que me comprometo con Dios. Pues te vas a condenar si no la lees de todo modo. Entonces mejor léela, te va a ayudar. ¿Verdad? Porque tú no sabes lo que está escrito ahí si no la lees. Es una carta que llegó y no la abres, la tienes ahí guardada con el sobre lacrado. ¿Por qué? Porque no quiero leerlo, porque no sé qué noticias. No, tienes que leerla, tienes que escudriñarla. Y ahí está la verdad. Lo único que ocupamos es pedirle a Dios que nos ayude. Eso es todo. Aquí cuando comenzamos a leer, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Porque eso dice la Biblia, que nos lo dejó para que nos guiara toda la verdad. Entonces vamos a entender lo mismo. Es imposible, hermanos, imposible que estamos leyendo lo mismo y entendamos cosas diferentes. Ese es el problema cuando nosotros nos escudriñamos y nos dejamos guiar por nuestros líderes. Me puede pasar a mí también. Yo también soy humano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pero yo cuando estoy leyendo la Biblia y le pido a Dios dirección, voy entendiendo lo que dice ahí. ¿Cuál fue la intención? No de la congregación, no de la religión, no. ¿Cuál es la intención del escritor hacia nosotros? Y es ahí donde vas escudriñando y te vas a dar cuenta de que no hay contradicción. Por tanto, en este tema y como en otros temas más que podríamos mencionar, donde parece que se contradice, bueno, aquí dice, Cristo las primicias, porque ahora ya sabe, porque resucita para no morir. Mientras que los demás que resucitaron, los mismos que resucitaron en la muerte de Cristo, en el capítulo 27 de Mateo, o con Lázaro, o cualquiera, bueno, resucitaron y vieron la muerte de nuevo. Pero un día serán resucitados, ahora sí, en el día de la resurrección, y ese día también va a haber juicio. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ellos murieron de nuevo y están esperando la resurrección general. Y esa resurrección es cuando Cristo venga. Esa es la fe, la confianza que tenemos los creyentes. No es tanto aquí en lo terrenal, sino es en el Señor que tenemos nuestra esperanza. Así que, hermanos, amigos, solamente le pedimos eso, que escudriñe la palabra de Dios. Quiero orar también por aquellos hoy en esta tarde que están pasando necesidades muy grandes. A mis hermanos pastores quiero dedicarle este momento de oración, juntamente con las congregaciones completas, pero pastores, ministros, esposas, ya que el enemigo está ahorita tremendamente trabajando en muchos pastores, siervos de Dios, que se han dado a la obra de todo corazón. Me consta, ¿verdad?, el esfuerzo que han hecho, que han trabajado bastante, y sé que de repente nos frustramos. Eso me ha pasado a mí, no creo que nomás a usted, no creo que yo soy un súper espiritual y que a mí no me pasa nada. No, me ha pasado también. Llega momentos de desaliento, de tristeza, llegan momentos de tentación, de pruebas, de todo llega. Pero tenemos que orar los unos por los otros, y en este momento quiero orar por usted. No me interesa si es pentecostal, si es bautista, si es lo que sea, a mí no me interesa eso. Ese no es mi llamamiento para estar condenando ni haciendo acepción con mis hermanos. No, si han sido ustedes entregados al Señor, le han entregado la vida al Señor y le sirven de todo corazón y le han entregado de veras su vida, Dios va a obrar en ustedes, efectivamente. Que la doctrina sea diferente, vamos a seguir estudiando, meditando, y vamos a llegar un día en que seamos en la misma unidad de la fe, ¿verdad? Porque no hay ninguna denominación que esté bien, igual, pensando igual. Eso es imposible, ni la católica, que dice, que somos la única, es mentira, hay sedevacatistas, los de la febre, de diferentes, ¿verdad? Unos sí se casan, otros se casan sacerdotes, o sea, ni ellos están así. Así que hay que tener, somos la única iglesia verdadera, y que es una gran mentira. No, ni siquiera están pensando en marianos, hay papistas, hay de todo. Entonces, así que mientras que haya humanidad, hermanos, siempre va a haber divisiones. Y lo vemos ahí, están los fariseos y los saduceos. ¿Qué pasaba con ellos? Los fariseos creían en la resurrección, lo que estamos hablando hoy, pero los saduceos no creían. Entonces,
siendo judíos, siendo ellos del mismo pueblo, con el mismo Dios que pretendían ellos servir, pensaban diferente. Entonces, hasta en eso hay divisiones. Tenemos que tener cuidado con eso, no denostar o menospreciar al hermano o al que piensa diferente. No, al contrario, hay que ayudarlo y quizá él tenga la verdad y nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Aún por aquellos que son completamente diferentes a nosotros, hay que hablar con misericordia con ellos y que Dios los alcance, porque la intención del pastor y de la congregación es alcanzar las almas. Hoy en día muchos quieren llenar su lugar y por eso hacen tantas cosas. No, no es llenar el lugar, es predicar a las almas de que Cristo los ama y el Señor se encarga de llevarlos a donde Él quiera. Ese es el trabajo del creyente. Vamos a orar pues y pedirle a Dios por los pastores. Así que mi hermano, después de que finalicemos este lugar, este estudio, puede seguir usted orando por cada pastor, por cada ministro, por sus esposas, para que Dios los fortalezca en este tiempo de prueba tan difícil. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche le damos gracias, Señor, por la bendición que nos ha dado estar, Señor, de pie. Por el alimento que nos dio en esta mañana, Señor, por las fuerzas, por nuestro trabajo, Señor, gracias por ello, Padre. Aún gracias por este calor que tuvimos, Señor, por el viento, Señor, que llega, por el frío de repente que llega, Padre, por el agua, Señor, gracias también por ello, Padre. Agradecemos también, Padre, por la prueba en nuestra vida. Esa prueba nos ayuda a crecer espiritualmente, Señor. Por tanto, le pedimos que no solamente nos fortalezca, no que nos quite las pruebas, pero que nos fortalezca para pasarlas. Porque después de cada prueba encontramos un crecimiento espiritual, Señor. Ahora quiero pedirle especialmente por mis hermanos, Señor, que están sirviendo en la obra. Los pastores primeramente, Señor. No porque sea más importante que los demás, no, sino por el trabajo que tienen, por la carga que tienen, Señor. Los pongo en sus manos para que obren en ellos, Señor, que los libre de todo mal, Señor, que los fortalezca. Algunos, Señor, están padeciendo por la causa de la economía, otros por alguna enfermedad, otros por causa de la familia, otros por pruebas que vienen de otros ministerios, Señor. En fin, por ataques de todos lados, Señor. Especialmente por aquellos que en este momento están a punto de desmayar, Padre. Le pido por ellos que los fortalezca, que los bendiga, Señor. Que sus siervos que están junto a Él, Señor, que lo ayuden, que lo apoyen también, Padre. Porque es bonito, Señor, cuando alguien lo apoya a uno, cuando se siente uno triste, y de repente llega una mano amiga, un hermano, Señor, a darle, Señor, un abrazo, a darle una palabra de aliento, hasta una reprensión, Señor, eso nos ayuda a seguir adelante, Padre. Le pido por cada pastor, Señor, para que sigan adelante a pesar de las pruebas, Señor. Le pido también por los ministros, Padre, que también deben estar ellos preparados para toda buena obra y también con las Escrituras. Ruego también, Padre, por las esposas, Señor, ya que son la ayuda idónea de todos ellos, que puedan ser, Señor, verdaderamente ayudas para que sigan adelante esos pastores, Señor. Muchas de las veces como pastores no sabemos a dónde recargarnos, Señor. No queremos ir a la esposa, a los hijos, a la familia, poner carga sobre los hermanos, Señor. Y a veces nos sentimos solos, Señor. Eso es verdad, nos ha pasado a todos, Padre. Pero, Señor, lo tenemos usted, Padre. Y de repente nuestra carne se nos olvida, Padre. Eso nos ha pasado a muchos de nosotros. O a veces queremos ser más buenos que usted, Padre. Queriendo, Señor, salvar a cada alma, Señor, y hacer todo lo posible, Señor, cuando en realidad muchas de las veces no es ni su tiempo, pero tenemos que predicarles, tenemos que hablarles del amor, tenemos que tener paciencia, pero no es ni su tiempo, Señor, y muchos de ellos ni siquiera van a ser salvos nunca, Padre. Por eso, Padre, ayúdenos a ser guiados por Santo Espíritu y no hacer cosas que tal vez no están dentro de su voluntad. Ahora, Padre, también quiero pedirle por los miembros, Señor, que también vayan creciendo en lo espiritual. No solamente pensar, Señor, en llenar un lugar y pensar que somos los únicos o los más buenos, Señor, sino todo lo contrario, que entre más compromiso tenemos, Señor, en la obra, también nosotros vamos comprometiendo más y más, Señor. No es solamente del pastor, los ministros, Señor, los que son más viejos en el Evangelio, sino también es de mí que voy comenzando en el camino, Señor. Tengo también compromisos, Señor, con usted y también con mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús le ruego también, Padre, por cada ministerio que en estos momentos van haciendo, Señor. Que el pastor, Señor, no desaliente nunca. A veces estamos comenzando en la obra, trabajando, Señor. Sentimos que estamos trabajando, Señor, en vano, ayunamos, oramos, Señor, y la obra no crece, Padre. A veces, Señor, no es el tiempo, Padre, tampoco. Por eso le pido que no desmayen mis hermanos, que sigan siempre adelante. Pedimos también, Padre, por aquellos hermanos que han perdido a su esposa, su ayuda idónea. Pastores que se sienten solos en este momento. Son también, Señor, en este momento tentados, Padre. A veces, Señor, una confusión sentimental puede pasar también en ellos. Le pido también por ellos, Padre, para que los fortalezca, Señor. A cada ministro también que ha perdido a su esposa, Señor. Le pido, Padre, también que le dé fortaleza, que le dé, Señor, esa manera de seguir adelante sin desmayar. Que no vaya a confundir sus sentimientos, Señor. Todo lo contrario, Padre, que se ponga en sus manos. Y si usted el día de mañana le da también su pareja, Señor, también, Padre, que sea conforme a su voluntad. Ahora, Padre, también le pido por los ministerios, Señor, a mi hermano Pedro allá en San Luis Potosí, a la familia, Señor, que también lo apoyan, Padre, a la gente que escucha la radio, Señor, le pido también por ellos que los bendiga, que los fortalezca, Señor.
A mi hermano Pedro también en Oaxaca, Señor, mi hermano Pedro Méndez, también le pido por ellos, por su familia, Señor, por la gente que le rodea, Señor, por esa estación de radio que está allá, también le pido también por ellos para que los fortalezca, Padre. Y a cada hermano, Señor, a hermanos pastores, amigos que me he encontrado, Señor, y que he conocido por años, también fortalezcalos y bendígalos, Señor. Y por aquel que se ha apartado del camino, que regrese, Señor. Por aquellos, Señor, que en este momento están apenas comenzando, son nuevos, que se enamoren de su palabra para que sigan adelante y que no desmayen nunca, Padre. Ahora, Padre, gracias por su bendita palabra y entendemos ahora, Señor, que la esperanza no está en su muerte, Señor, no está en lo que ha dejado, Señor, de promesa del Espíritu Santo, sino nuestra esperanza está en la resurrección de nuestros cuerpos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tenemos y por las pruebas en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, gracias a Dios por este estudio. Solamente les recuerdo, ¿verdad? Sigue estudiando al final. Y pues haga ese esfuerzo todos los días, hermano. Si no puede todos los días, inténtelo 3 veces a la semana, escudriñar, dedicar ese tiempo para que de veras, cuando menos lo espera, se va enamorando más y más de la palabra de Dios. Y cuando menos lo espera, la necesita cada momento en su trabajo, se la lleva, está con la familia, donde quiera que vaya, pensando en textos bíblicos. Y es la forma que uno va creciendo también espiritualmente. Y bueno, antes de partir, usted sabe, nos gusta mezclar política con lo que creemos, nuestra fe, pero es muy importante para usted, ¿verdad? Sobre todo que está aquí en California, que participe de la votación. Ya que estamos viendo, de verdad, las redadas y todo lo que está pasando. Gracias a Dios que en California ha sido menos que en otros lugares, pero aún así ha habido problemas. Ruego, mis hermanos, que realmente pidamos por una reforma migratoria. Sé que hay pastores que no están de acuerdo con ello, pero realmente se me hace triste la forma de pensar de ellos. Pero la gran mayoría pensamos que la gente que viene a este país, yo soy inmigrante, yo vine también documentado hace muchos años, hace más de 40 años a este país. Entonces, yo creo que debemos de pedir mucho a Dios para que toque el corazón de la gente que está en contra. Y si tú eres un pastor que realmente no quieres así al inmigrante, no te importa ninguno de ellos, déjame decirte que la Biblia aprueba, ¿verdad?, que el inmigrante tiene que pagar impuestos y todos somos inmigrantes en este país y también en este mundo, hermano. Así que debes de entender eso, orar por esos hermanos, esas familias, aunque no sean creyentes, ¿verdad?, pero vienen a este país a buscar un futuro mejor. Y por eso es importante tu participación en las votaciones. Mañana es el último día que lo puedes hacer. Hazlo de veras. No importa, yo no puedo decir por quién votes, pero hazlo. Porque cuando ven ellos los apellidos hispanos ahí que estamos votando en masas, ellos se preocupan y dicen, bueno, estos morenitos no los quiero mucho, pero me dan votos y me pueden ayudar a seguir adelante. Aún hasta por conveniencia están aquí. Otra, por economía. Yo ya pronto me voy a jubilar. ¿Quién me va a mantener si mi dinero ya no existe? Todo lo que he trabajado en estos años ya no existe. Los inmigrantes que vienen atrás de mí, ellos son los que nos van a ayudar. Aún hasta por conveniencia económica. Entonces, por todos lados que veamos, necesitamos esto. ¿Quién va a sostener a los ancianos que vamos saliendo? Los jóvenes. Los que tienen de 40 años para abajo, 50 años para abajo. Ellos son los que van a ayudar a sacarnos. Y lamentablemente muchos ya no se multiplicaron, ¿verdad? No tuvieron muchos hijos. Yo tengo 4, gracias a Dios. Pero muchos tuvieron un hijo nada más. Entonces, ¿cómo van a sostener a sus padres el día de mañana? ¿Verdad? Si con la jubilación no le alcanza. Entonces, todo eso es una cosa que tenemos que pensar mucho. Se necesitan los inmigrantes, se necesita esa gente, esa mano de obra, aún hasta por conveniencia mía. Si lo quiero ver por ese lado, bueno. Pero como cristiano, como pastor, por las almas que vienen a este país, buscando un futuro mejor, no aprovechar el sistema, no quitar a los que estamos aquí. Están creando trabajos. Eso es mentira. Hay trabajo para todos. De hecho, muchos de ellos están haciendo trabajos aquí para darle trabajos a otros que vienen atrás, y aún hasta mismos latinoamericanos trabajan para gente que no tiene ni documentos, me consta. No tienen documentos, tienen un negocio y tienen empleados que son nacidos aquí. Así que vote, hermano, vote y dígale a su familia que vote, ¿verdad? Porque eso es muy, muy importante. Disculpe que me tome estos minutos para hablar de esto, pero California despierta. Necesitamos hacer que nuestros nombres salgan adelante. Fíjese bien cómo es la comunidad de la LGTB. Es el 1% de esta nación. ¿Y cuántas cosas han logrado ellos? ¿Por qué? Porque votan en masa. El 1%. El hispano es, de todas las naciones hispanas, latinoamericanas, somos el 25% casi de este país. O sea, 1/4 parte. ¿Cómo deberíamos de pesar cuando votamos? No importa tu partido, no importa tu creencia, pero cuando votáramos así, en masas, hermano, que diga, ¿sabes qué? Estos votan mucho. Pero ¿cómo es posible que el 1%, que es en la comunidad LGTB, ellos ganan mucho terreno porque todos votan?
Pero acá, ay, no, es que yo no sé votar, no, es que para qué voy, ay, que... No existes. En este país, si no votas, no existes. Así que, hermano, vota. Y Dios tiene algo también para nuestra gente, verán, no nomás para el hispano, también hay orientales, están europeos que también están en sus documentos. Tenemos que pedirle mucho a Dios y no ser tan egoísta. Si tú eres un pastor que piensa así, pídele a Dios, porque la Biblia habla acerca del inmigrante, y yo soy inmigrante de este país, y la mayoría somos inmigrantes de estos países, aunque seas güerito o azules, eres inmigrante, pero también, sobre todo, estamos de ese paso en esta tierra. Somos inmigrantes de paso en esta tierra. Dios les bendiga y será primero Dios viernes 7 de la noche, el domingo a las 2 de la tarde y si Dios presta vida y salud, a las 7 de la noche el día lunes. Que Dios les bendiga a todos.